acompaña David Grant porque hoy vamos a conversar un poco sobre tips para atención a discapacitados. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Unos tips específicos, más que nada en lo que sería la atención ciudadana hacia las personas con discapacidad. Perfecto. Estamos muy acostumbrados a ver las señalizaciones y las rampas en los lugares comunes, ¿cierto? Así es, totalmente. Muchas veces se piensa que esas son las únicas señalizaciones y atenciones que se da hacia las personas con discapacidad. ¿Qué sucede en muchos casos con respecto a estas señalizaciones? Que vemos situaciones donde se ven irrespetadas por transeúntes o de repente obstruidas en ciertas partes. Totalmente, y a veces pasa de que uno es que un momentito no voy a demorar, sin embargo en ese momentito puede que la persona lo necesite y usted esté ocupando ese espacio. Exactamente. Por eso es que los tips van más que nada orientados a que sepan que sí hay una manera de poder denunciar estos tipos de actos. Pero no existe en sí una entidad específica para ese tipo de atención. La denuncia simplemente va en una escala. Primero siempre se busca a las personas de seguridad cerca de la zona para que orienten a la persona que está obstruyendo la vía, que esta es una zona apartada por ley, no solo nacional, sino internacional, para personas con discapacidad. Una vez se procede a este acto, y si no hay ningún resultado, entonces se procede a las autoridades del tránsito que ya pueden proceder con la remoción del vehículo con grúa. Claro, pero sería hacer una llamada en ese momento. Exacto. Primero siempre es buscar a las personas de seguridad del centro que están ubicadas cerca de la zona. De no conseguir, entonces se procede a la autoridad del tránsito. Ya en eso existen los números de emergencia comunes que son para lo que sería la autoridad del tránsito. Claro. Otros tips en base a los que son espacios en áreas comunes, digamos en moles. ¿Qué sucede? Siempre se espera de que en ciertos lugares, ciertas localidades, tengan un área adaptada para personas con discapacidad. Un tip es, siempre hay que preguntar primero, porque no todo el mundo conoce cuáles son las adaptaciones indicadas para ciertos espacios. Siempre se asume que las adaptaciones van orientadas a la discapacidad física. Entonces porque es que el logo te orienta simplemente a pensar la discapacidad física. Exacto. Si el logo es una silla de ruedas, uno piensa que entonces la discapacidad está orientada a una silla de ruedas. Exacto, no siempre es así. Exacto. Entonces hay otros lugares que pueden tener diversas adaptaciones que de repente no son percibidas. Por ejemplo, hay lugares, hoteles y restaurantes que tienen adaptaciones para las personas con discapacidad visual. Ellos tienen en sus menús y las áreas comunes orientadas con escritura en tipo braille. Entonces sería bueno que puedan, como tip, poder orientarse de cuáles son ese tipo de adaptaciones que existen en la ciudad capital para ese tipo de discapacidad. O sea, más bien uno estar como bien informado en ese aspecto. De hecho, yo creo que una vez vi un tema como un caso como que la persona estaba molesta porque decía, no veo una silla de ruedas, ¿por qué te estás estacionando en ese lugar? Exacto. Y resulta que es lo que mencionas, puede que tenga otro tipo de discapacidad. Otro tipo de discapacidad. ¿Qué sucede también? Tenemos conocimiento que hay algo que se llama discapacidad adquirida, que es algo que puede pasar por cualquier motivo, enfermedad, accidente, en cualquier momento. El proceso para obtener el carnet de discapacidad tiene cierto papeleo, tiene cierto procedimiento. ¿Demora mucho? Depende. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la persona ya tiene la discapacidad, no quiere estar encerrada, porque ese proceso, ese duelo, a veces te da por encerrarte, a veces por querer tener como una negación de la discapacidad. Claro. Y la persona sale y automáticamente va a ocupar su espacio y de una vez atacado porque las personas no saben que posee una discapacidad. Claro. Entonces, más que nada, el tip principal sería retomar lo que son las leyes urbanísticas, lo que es la conciencia social, la tolerancia. Porque la tolerancia es importante, porque muchas veces desconocemos si la persona tiene o no una discapacidad, no sabemos si está en ese duelo de que es una discapacidad recién adquirida y al momento de atacar no sabemos el tipo de reacción que pueda obtener. Muchas veces se ha atacado a personas que tienen autismo. De repente la persona tiene el conocimiento de que tiene una discapacidad, ve el estacionamiento y dice, bueno, yo tengo una discapacidad, puedo estacionarme en un espacio con discapacitado. Pero no lo entendemos así. Pero muchas veces de repente no se entiende así. Y si la persona no tiene el gafete, automáticamente va a ser atacada. Pero ellos deberían tenerlo identificado en el carro. Es que hay un carnet que se cuelga en el carro para identificar a las personas con discapacidad, que ese es el carnet que es emitido por la Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis. O sea, pero es obligatorio, ¿no? Sí. Totalmente. Sin embargo, no todo el mundo la saca. No todo el mundo la saca, exacto. Claro. Porque muchas veces el procedimiento les parece como tedioso. Entonces,
Y también cuando es una discapacidad recién adquirida, la persona, si está en ese proceso, no lo va a tener. Pero de no tenerlo, puede ser una consecuencia para, o sea, que de repente ellos, no sé, para los familiares, decirle, ¿saben qué? Esto no es posible o no va a poder utilizarle esto si no saca esto en tal tiempo. La orientación indicada sería esa, decirle que si no tiene el carnet indicado no debería ocupar el espacio porque esa es la identificación para ese espacio. Claro, Pero muchas veces la necesidad no te da para eso. claro, entiendo. Muchas veces tienes que ser de urgencia y tomar una decisión rápida y bueno, me voy a estacionar aquí. Pero lo importante en ese caso es que si va acompañado de un familiar y va a ocupar ese espacio, trate de orientarse o comunicarse con la persona de seguridad cerca del área, identificar que posea un familiar con discapacidad. Para que esté anuente del Para que caso. esté anuente, porque si llega el caso de que una persona ve y ve que el carro que está estacionado no tiene el gafete y va a producir, va el proceso de la denuncia, si de seguridad ya te informa que no, la persona que está ahí sí tiene una discapacidad, pero no posee el gafete porque lo está tramitando en este momento. Claro, va a pasar un mal rato al final, hasta hace que Exacto. remueva, que remolque en el carro y Exacto. todo, imagínate, y llega la persona y uno ni enterado. Exactamente. ¿Cómo uno puede hacer para instruirse sobre, yo creo que aparte de tomar conciencia de ello, no estamos acostumbrados, como lo menciona, siempre hay que ver una silla de ruedas. Exacto. ¿Cómo podemos hacer como para ver de que en verdad eso puede abarcar todo tipo de discapacidad? Es que eso es importante, es que en Panamá se desconocen las diferentes gamas de discapacidades que hay. Y muchas veces un tipo de discapacidad tiene diferentes niveles. Mencionando, por ejemplo, en el grado del autismo, el espectro autista tiene diferentes niveles. Claro, y tú puedes ver a la persona parada y todo chévere, Exacto. como si nada. Y así mismo van en las diversas discapacidades. En la auditiva tiene diferentes niveles, la visual tiene diferentes niveles. Y orientarse sobre eso, en verdad, esa información no está así tan abierta al público. Claro. Uno tendría que buscar específicamente, que voy a buscar esta información sobre esta Para discapacidad. conocer de ellos. O sea, que es bueno, como estamos haciendo aquí, por lo menos que comunicarlo a los medios, Exactamente. informar, porque es la forma de que tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto es válido Exacto. para todo tipo de discapacidad. Siempre es bueno, en todo caso en Panamá, que las personas puedan orientarse con la Secretaría Nacional de Discapacidad para orientarse sobre los diversos temas y diferentes especialistas que hay. Y si de repente tiene más cercanía al Ministerio de Desarrollo, puede también llamar, porque el MIDES también tiene mucha información sobre de discapacidad. Claro, Y también el Ministerio de Salud, claro está. por supuesto. Y sobre todo también cualquier consulta te pueden escribir también a ti a las redes, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son las redes? Me pueden localizar en arroba DG Nemet Pty en Instagram o a mi celular de 62430805. Excelente, David. Mil gracias de verdad Gracias. por esta información. De seguro nosotros vamos a encargar de apoyar el mismo y transmitirle esa información a todos los ciudadanos para que estemos claros de que realmente este tipo de imágenes pues avale todo tipo de discapacidad. Mil gracias por estar con nosotros.